¿Y cuáles son las normas que regulan, que ordenan el trabajo que ustedes realizan en la vía pública como comerciantes, como vendedores? Esta sesión, esta segunda sesión del módulo 1 del programa de formación para dirigentes de trabajadores en empleo informal, la vamos a dedicar precisamente a eso. Quisiera que vean esta imagen con atención. Esta es una imagen de un cuadro que existe, que tiene más de 300 años. Miren lo que es, miren sus detalles. Lo que se encuentra representado en este cuadro de la época colonial de nuestra ciudad es precisamente la Plaza Mayor, la Plaza Central, lo que por un buen tiempo conocimos como la Plaza de Armas. Fíjense, muchos de los edificios que ustedes ven ahí se ven muy distintos ahora. Tenemos que recordar que Lima fue destruida varias veces por unos terremotos muy fuertes. En realidad, aquí entre nos, la catedral se cayó varias veces y nunca se terminó de construir realmente. Entonces, esta es la plaza mayor para el momento, para este momento. Estamos hablando en el siglo XVII. Si ustedes se fijan bien, van a reconocer que está la pileta. La pileta es una de las pocas cosas que tiene nuestra plaza mayor que hasta ahora dura. Y en la plaza mayor en ese momento servía como cualquier plaza de pueblo, cualquier plaza de una ciudad pequeña. Ahí se encontraba la gente y de la pileta se sacaba el agua. Y una de las cosas que también ocurrían es que también se comercializaba. Ahí se colocaban los vendedores, las vendedoras para dar sus productos y ahí se acercaba la gente a comprarlos. Entonces ustedes van a ver al lado derecho, van a ver que hay precisamente unos tolditos, hay unos vendedores ambulantes en medio de la Plaza Mayor. Y eso es algo que tenemos que recordar. El comercio está muy estrechamente ligado con la historia de las ciudades. Y en Lima esto no es la excepción. El comercio en la vía pública ha sido y es una actividad con una larga historia y tiene una presencia muy larga también en el espacio urbano de nuestra ciudad. Por eso está ahí, en la misma Plaza Mayor. De ahí viene, por ejemplo, un dicho como decir, me voy a hacer la plaza, en vez de decir, me voy a hacer el mercado, que quizás muchos de ustedes lo recuerdan. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela hablaba así, era una manera de decirlo, porque en realidad en las plazas es donde se ubicaban los ambulantes, donde se ubicaban los comerciantes para vender. Entonces, ¿qué queremos señalarles con esto? Que hay todo un marco jurídico para precisamente ordenar, regular y decir qué es lo que se puede hacer en los espacios públicos como las plazas y las calles, lo cual no significa que esta sea una actividad que sea ilegal, que lo prohíban, declaren zonas rígidas, digan que no se puede hacer en diferentes lugares, no significa que sea porque es algo ilegal, que esté en contra de las leyes, ¿no? En realidad, algo que es muy importante que todos y todas sepan es que en el marco jurídico de las leyes de nuestro país, del Perú como Estado, la ley más alta, la que tiene mayor jerarquía, que es la que manda a todas las demás, es la mamá de las leyes, es la Constitución Política del Perú. Y esta es una ley que viene de 1993. Y en esta Constitución se señala que hay un derecho al trabajo, ¿no? Y hay también un derecho a la libertad de comercio y de industria. En esta misma Constitución se señala que son los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, las que están obligadas, que tienen la función de regular los espacios públicos. Entonces, a partir de la Constitución, que es como decía, la ley de más alta jerarquía, podemos reconocer que el trabajo ambulatorio es un trabajo válido y está reconocido como tal por la Constitución. Nuestra Constitución es 1993
Y tenemos ahí a la par también como un decreto supremo que también es un nivel de ley alto, no tanto como la Constitución, pero también es alto, que entre 1991 y en 1992 se señalaron una serie de decretos supremos y legislativos que reconocían al trabajo ambulatorio, al trabajo en el comercio, como trabajadores autónomos. Y esto va a ser muy importante porque al reconocer al comerciante como un trabajador autónomo, se le reconoce entonces sus derechos básicos como trabajadores. Es por eso que es muy importante señalar que hay un derecho al trabajo de todos y todas los comerciantes en la vía pública. Sin embargo, como les comentaba además Carmen, en este camino, en esta historia de leyes que se han ido dando para los diferentes sectores, la Ley Orgánica de Municipalidades que establecía que por primera vez trata de ordenar en la historia de nuestro país qué le corresponde hacer a las municipalidades, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, se señala claramente que las municipalidades tienen una autonomía política y administrativa y pueden también dar normas en sus jurisdicciones, en sus territorios, que son las que todos conocemos como ordenanzas, ¿no? Las municipalidades entonces, a partir de la Ley Orgánica de Municipalidades del año 2003, tienen muy claro que son quienes tienen que regular los espacios urbanos, los espacios públicos como calles, plazas, ¿no? Las veredas, pero la Ley Orgánica de Municipalidades también dice que es un deber de estos gobiernos locales promover su desarrollo económico local con justicia social, ¿no? Como ustedes habrán dado cuenta, a partir del 2003 se comienzan a desarrollar una serie de casos porque las municipalidades al momento de hacer sus ordenanzas y de decir qué se puede o no se puede hacer en sus territorios, también han habido muchos casos de abusos que se llevaron como casos al Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia cuando el Poder Judicial uno abre un juicio y va subiendo, ¿no? De instancia en instancia y va subiendo desde la superior a la suprema, y cuando ya se venció todo eso se puede llevar un caso al Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional en varios momentos, desde el 2005 al 2016, ha tenido fallos que son muy importantes que ustedes conozcan. Son fallos donde el Tribunal Constitucional no se ha centrado ni en las ordenanzas del nivel distrital ni en la ley orgánica de municipalidades, sino que ha mirado la Constitución, que como les decía, es de una jerarquía más grande, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en estos fallos lo que ha hecho es reafirmar que el comercio ambulatorio es finalmente un trabajo y por lo tanto se le tiene que respetar y proteger en tanto los comerciantes, las comerciantes tienen derecho a trabajar, ¿no? No puede prohibirse, dice el Tribunal Constitucional, pero sí regularse, ¿no? Entonces hay un caso muy famoso, un caso del distrito de Caraballo, que quiso prohibir en todo el distrito al comercio ambulatorio y el Tribunal Constitucional le dijo, no puedes hacer eso. Eso sí es inconstitucional, es decir, eso está en contra de lo que dice nuestra Constitución. Y todas las instancias no pueden contradecir lo que dice la Constitución. Por eso que estas sentencias han sido muy importantes y las municipalidades hoy en día en sus ordenanzas saben que no pueden contradecir la Constitución. Y esto es algo que tenemos que reconocer. Entonces, hasta aquí hay dos temas importantes. Uno, que el trabajo de comercio ambulatorio, en tanto trabajo, no es ilegal, ¿no? Hay un derecho al trabajo que está protegido por la Constitución y esto tiene que ser cumplido por todos los niveles del gobierno. Es decir, todas las municipalidades saben que esta Constitución que protege el derecho al trabajo tiene que cumplirse en sus normas y
y cómo regulan el comercio en sus distritos. Entonces podemos decir que este marco normativo que suma a las leyes, a las normas y que también incluye a las ordenanzas que dan las diferentes municipalidades, reconocen que hay un derecho al trabajo que tienen los comerciantes en vía pública, como ustedes, ¿no? Que también tienen derecho a acceder a espacios públicos y que el Estado peruano garantiza la libertad de ejercer actividades económicas, ¿no? Eh, eh, y también esta misma cantidad de leyes y de normas le dice a las municipalidades que son las que tienen que regular. Sin embargo, lo que no hay es una ley de trabajo, como mencionaba Carmen, una ley para el sector de comercio en la vía pública, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que las ordenanzas que se repiten a nivel provincial, las ordenanzas que se dan a nivel distrital, ¿no? No pueden contradecir la Constitución, pero tienen que estar de acuerdo entre ellas. Pero lo que encontramos es que generalmente van a tratar de mantener un equilibrio entre promover la economía local, ¿no es cierto? Pero sobre todo mantener un orden en el espacio público, ¿no? Van a estar ahí, ¿no? Tratando de ordenar este espacio público. Si ustedes miran con atención esta línea de tiempo, se van a dar cuenta que es muy interesante ver cómo en todos estos procesos que han llevado décadas, estamos hablando de una historia de más o menos un poco más de 50 años, en que va a haber un momento en que el comercio deja de ser algo que había en algunas partes de la ciudad y se comienza a convertir como en un gran problema, ¿no? Y eso es algo que ocurre en la década de los 70, sobre todo, porque hay mucha gente que se queda sin trabajo cuando se comienzan a cerrar grandes fábricas, la gran industria, ¿no? Y las personas se ven obligadas a salir a la calle masivamente para tratar de tener una actividad económica que pueda mantener y llevar el sustento a sus familias, ¿no? En realidad, esta segunda mitad de los 70, de esta crisis económica que lleva, se parece mucho a lo que pasó después del COVID, que mucha gente también se vio forzada a buscar en el comercio en la vía pública, ¿no? Más que antes. ¿Por qué? Porque había una crisis económica y una falta de trabajo, ¿no? La diferencia está en que en 1970, en la década de 70, también comienza a ser un momento en que los comerciantes mismos se comienzan a organizar. Se organizan en asociaciones, se organizan en diferentes grupos. Uno de ellos va a ser la Fedeval, que quizás muchos de ustedes conocieron o participaron, que fue la Federación Departamental de Vendedores Ambulantes de Lima. Y fue una organización muy importante que va a lograr una serie de mejoras y de avances en las normas que existían hasta el momento para que el trabajo de los comerciantes en la vía pública se pudiera realizar de manera más segura y también tranquila, con algún reconocimiento por parte de la municipalidad, ¿no? Es por eso que en 1980, cuando se regresa a las elecciones, se dan las elecciones municipales por primera vez y se regresa después de la dictadura militar a la democracia. Una de las primeras cosas que se hacen en estos primeros gobiernos municipales es una ordenanza para reconocer el comercio de la vía pública y tratar de establecer normas y mecanismos para regular el trabajo. Es así como en 1985 se da la ordenanza número 002. Es la primera vez que se reconoce al comercio en la vía pública en Lima Metropolitana y se regulan licencias, se señala, por ejemplo, cuál debe ser la ubicación de los comerciantes en la vía pública, los derechos básicos, se habla, por ejemplo, de un fondo de ahorro y esta ordenanza va a estar vigente durante varias décadas, hasta el 2014, ¿no? Nosotros sabemos que de allí es que viene la Constitución, después de la dictadura de Fujimori de 1993, la Ley Orgánica de Municipalidades en 2003, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que recién para el 2014
hay un cambio, ¿no? Ya hemos encontrado con la experiencia que van a tener de grandes procesos de reubicación, de formalización de comerciantes en la vía pública, es que se emite una nueva ordenanza, ¿no? La 1787, que va a regular procedimientos, requisitos, zonas autorizadas para precisamente brindar autorizaciones temporales, las famosas autorizaciones municipales temporales, a los comerciantes de la vía pública para que pudieran trabajar, ¿no? Esa es una ordenanza que no va a estar vigente durante mucho tiempo. Al cambio del gobierno municipal en el 2016, se modifica y se incorpora, incluso se quitan partes de 17 de la ordenanza anterior, y se plantea más bien en 2016 en esta nueva ordenanza eh, la evaluación socioeconómica y la idea de que debe haber un padrón municipal, ¿no? Se elimina, por ejemplo, este fondo pensado en proporcionar un capital, ¿no? Apoyar al comerciante ambulatorio para que pueda progresar e invertir en su negocio. Entonces, lo que vamos a encontrar hasta ahora es que el marco normativo, aquel conjunto de normas, de ordenanzas que regulan el comercio en la vía pública, combina lo que dice esta ley orgánica de municipalidades que sirve para todas las municipalidades de todos los gobiernos locales, sean provinciales o distritales del país, y aquellas normas que dan las mismas municipalidades, que nosotros conocemos como ordenanzas, ¿no? Pero es importante que sepamos de que en esta emisión de estas normas, ordenanzas, eh, las organizaciones han sido clave y siempre han tenido una capacidad de influir en su regulación, de presionar a las municipalidades, a los gobiernos locales, para que den o hagan cambios o se pueda cambiar la ordenanza vigente. Es así entonces como tenemos que en la actualidad, en este momento, la normativa metropolitana, es decir, para la ciudad de Lima, para Lima provincia, que está vigente, que todavía se tiene que llevar a cabo, es la ordenanza 1787 del 2014, que establece este marco normativo, que habla de una autorización temporal de trabajo, ¿no? Que promueve un tipo de formalización, y, pero que ya no está completa porque ha sido modificada por la ordenanza 1933 del 2016, ¿no? Que actualiza esos mecanismos de cómo se regula el trabajo e introduce como forma de autorizar una evaluación socioeconómica, ¿no? Entonces, esta ordenanza señala cambios en los registros y, por ejemplo, las formas en que las municipalidades pueden señalar zonas especiales donde puede o no puede haber determinado giro en el comercio en la vía pública, ¿no? Este es el panorama actual. Lo que vemos a partir de estas ordenanzas a nivel eh, provincial, como son las 1787 o la 1933, es que se dan a nivel provincial y son válidas, se tienen que cumplir en toda la provincia. Pero nosotros sabemos que hay más de 40 y tantos distritos en la provincia de Lima. Entonces, que muchas veces tienen que emitir sus propias ordenanzas, ¿no? Pero tienen que estar de acuerdo con estas ordenanzas provinciales, ¿no? Entonces, simplemente para recordarles que esta ordenanza 1787 fue resultado de un proceso participativo de más de 2 años, que se conformó una mesa de trabajo entre la municipalidad y organizaciones de comerciantes, ¿no? Señalaba, por ejemplo, una comisión tripartita que debía estar integrada por comerciantes, vecinos, la municipalidad, que podía crear un espacio de diálogo para poder plantear acuerdos de dónde, cómo debería trabajarse en la vía pública, ¿no es cierto? Y hablaba, como les decía yo, de esta autorización municipal temporal, este permiso
y le daba una temporalidad de que valiera por 2 años, ¿no? Eh, y la idea era darles un tiempito mayor, ¿no? Justamente para que los comerciantes tuvieran una estabilidad. Algo interesante de esta ordenanza es que habla, por ejemplo, de que debe priorizarse la población vulnerable, adultos mayores, personas con discapacidad, cuando las madres son jefas de hogar, ¿no? Se habla de que esta ordenanza es más social, ¿no? Porque habla de la protección social, por ejemplo, habla de promover el acceso al seguro de salud, ¿no? Y habla también de la formalización progresiva, de maneras para regular a los comerciantes. Nosotros les vamos a compartir un material donde pueden revisar esta ordenanza. Pero la ordenanza 1933, de un par de años después, cambia muchas de estas disposiciones de la ordenanza anterior. Mientras la otra fue participativa y tenía todos estos puntos que les he mencionado que podíamos señalarlos como más social, la 1933 trata, y para mucha gente es como un retroceso si consideramos las condiciones de trabajo de los comerciantes como ustedes de vía pública, ¿no? Porque se centra mucho en cómo debe ser el procedimiento, cómo debe ser administrativo, ¿no? Eh, y, y no se da cuenta no trata de pensar y de plantear mejoras que ayuden a que los comerciantes mejoren sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, la autorización temporal la reduce de 2 años a 1 año y la hace que sea renovable, ¿no? Elimina la categoría de comerciante regulado, por ejemplo, o de usos especiales de temporales, ¿no? Cambia los giros, ¿no? Y eso hace de que se comience a restringir y a limitar una serie de programas que ya existían. Se congelan muchos de los programas y bueno, y se limitan. A partir de esos cambios es que en muchos distritos también se hacen cambios en sus propias ordenanzas distritales. Es por eso que vemos en los últimos años que muchos distritos han cambiado sus ordenanzas para regular el comercio ambulatorio, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Comas tuvo un cambio de ordenanza en 2017, ¿no? Aunque mantiene el Fontacomas, miren que el Fontacomas fue creado en 1997 como un fondo para la formalización de trabajador ambulante de Comas y estuvo vigente y funcionó hasta la época de la pandemia, ¿no? Con este Fontacomas se crearon muchos mercados en el distrito para miles de comerciantes. Eh, Sin embargo, la ordenanza ha tenido un retroceso, ¿no? A pesar que señala algunos procedimientos para regular, para dar las autorizaciones, en la práctica lo que está sucediendo en Comas es que no se están renovando las licencias ni los permisos y no se están dando nuevos, ¿no? Y esto es un tema que está ocurriendo en muchos distritos, ¿no? La Victoria es otro distrito que tuvo tiene una nueva ordenanza de este año, pero ya desde el 2019 comienza a cambiar eh, 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 las ordenanzas para que regulen de manera diferente el comercio ambulatorio, ¿no? En la ordenanza vigente, en la que se ha aprobado este año, también retoma temas como reconocer que hay comerciantes regulados, que tienen autorización, las modalidades de autorización temporal, ¿no? La necesidad de una evaluación técnico-legal, señala que la municipalidad tiene eh, posibilidad de señalar cuál es un aforo de ambulantes, las zonas rígidas, procedimientos para formalización a través de programas, autoahorro, capacitación, ¿no? Pero también ha tenido un proceso de rogar, es decir, de decir que algunas ordenanzas anteriores ya no valen, ¿no? Y esto es algo que está ocurriendo en muchos distritos, como les mencionaba, porque el comercio está en un momento en que es visto nuevamente como un gran problema porque ha aumentado su escala, ¿no? Se siente como un problema que necesita ser regulado, pero las autoridades no están sabiendo cómo hacerlo. San Juan de Lurigancho, por ejemplo, tiene también una nueva ordenanza del 2024, ¿no?
habla esta ordenanza en un proceso de formalización, de registro en un padrón, señala cómo debe ser la apertura, la modificación y el cierre de este padrón municipal de comerciantes ambulantes cada 4 años, ¿no? Que esta publicación del padrón se va a dar público, ¿no? Pero al mismo tiempo de tener esta nueva ordenanza, se han realizado muchos desalojos, especialmente durante este año, en muchas zonas del distrito, ¿no? Según la municipalidad, por ejemplo, se entregaron 461 resoluciones de autorización a comerciantes, ¿no? Y que habían sido capacitados, que habían sido uniformados, ¿no? Y el padrón de comerciantes se supone que tienen como 851 comerciantes. Pero esto ha sido hecho en paralelo a los grandes desalojos, en algunos casos que han sido muy masivos, ¿no es cierto?, a lo largo del distrito, ¿no? Entonces vemos que su formalización no está pensada para todos, para todas los vendedores y vendedoras, ¿no? Un caso interesante, para que ustedes se den cuenta de cómo funciona esto, es que el distrito de Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo no tiene una ordenanza específica sobre comercio ambulatorio, lo cual significa que las que valen para el distrito son la 1987 y la 1787 y la 1933, ¿no? Lo que tiene Vía María del Triunfo es una ordenanza del 2021 que regula licencias temporales y autorizaciones, pero no está centrada en el comercio en la vía pública. Es una ordenanza que vale para todo tipo de comercio a nivel del distrito. Y por eso que lo que ha hecho el distrito es generar estos programas de modulados, como se les llama en otros distritos, para ordenar y regular el comercio en la vía pública en su territorio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos resumir revisando estos ejemplos que es importante que ustedes reconozcan? Sabemos que ustedes con su trabajo diario, cotidiano, eh, contribuyen a la economía, no hay duda de eso, ¿no? Contribuyen a la economía no solamente de ustedes y de su familia, sino también de la ciudad y del país. Pero esta es una contribución que no es reconocida y que no está considerada en las ordenanzas ni en lo que dicen las autoridades, ¿no? Las ordenanzas se tratan de regular, ¿no? Pero lo que quieren regular es el orden, la calle, la plaza, ¿no? Y es por eso que se concentran en el permiso, en la ubicación, en los horarios y también de señalar cuáles son las sanciones. Pero las ordenanzas lo que no tienen como objetivo es mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan en la calle, ni tampoco de su trabajo, ¿no? No quieren que, no son ordenanzas que proponen algún camino necesariamente para que se inserten mejor en la economía, ¿no? Entonces, por eso que decimos que lo que regulan son permisos, ubicación, horarios, el tema de si ensucian, no ensucian, el ruido, pero de lo que no hablan es de la salud, de la educación, de la seguridad social, de mejorar las condiciones laborales, de plantear, por ejemplo, estrategias económicas o financieras, cómo pueden acceder a créditos, cómo pueden mejorar su productividad, cómo pueden tener ahorros, ¿no? Para poder invertir, tener mejor acceso, por ejemplo, a locales o a una reubicación, ¿no? De eso no se tratan las eh, ordenanzas. Entonces, por eso que podemos señalar que hay vacíos en el reconocimiento de los derechos de los comerciantes en la vía pública, ¿no? Para empezar, se tratan a los comerciantes, al vendedor, a la vendedora, como alguien que ocupa un espacio, ¿no es cierto? Pero no se está hablando de un trabajador, ¿no? Por eso decimos que hay una falta de visión integral del comerciante como un trabajador, ¿no? Y es por eso también de que no se ha habido desde el gobierno central una ley o una política que sirva para
el país, para todos los distritos, para todas las regiones, ¿no? Que hablen sobre el comercio en la vía pública, ¿no? El otro gran problema que encontramos es que hay una carencia de lo que llamamos articulación dentro de las instituciones, ¿no? Generalmente, cuando se trata de un programa de conseguir tu permiso para trabajar, tu autorización, aunque sea temporal, el trato se limita a la Gerencia de Desarrollo Económico, ¿no? Pero dentro de la municipalidad encontramos que haya un organismo, un espacio donde se haga referencia pues a los programas de salud, educación, servicios sociales, ¿no? Que planteen fondos para asistencia, para la salud o para el desarrollo mismo de los comerciantes, ¿no? Esto es algo que se mencionaba, se señalaba en la ordenanza 002 del 85, pero no se ha vuelto a señalar después, ¿no? Entonces, cuando se habla de formalización, ¿no? Si es que se menciona, se trata de una formalización que está pensada en los trámites, en que se saque una autorización que además es señalada como un permiso temporal, ¿no? Pero no se habla, por ejemplo, de otras medidas, ¿no? De otras estrategias como capacitar o que las personas accedan al seguro social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a pasar cuando sean adultos mayores? ¿No? ¿Qué va a pasar cuando las personas se enferman? ¿No? ¿Qué va a pasar cuando, si las personas ocurre cualquier emergencia? Esos temas no son los que se trabajan en las ordenanzas. Por eso que señalamos que son vacíos en cómo se trabaja, cómo se ve el tema del comercio en la vía pública. Y lo que creemos que es lo que falta es precisamente eso, que no se ve al comerciante como un trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas importantísimos como resumen que debería quedarles claro con esta pequeña eh, eh, sesión del día de hoy? Creo que son tres preguntas que ustedes deberían poder responder. ¿Es ilegal trabajar como comerciante o vendedor en las calles? Ustedes ya deberían saber si hay una ley nacional para los vendedores de la vía pública. Deberían poder responder también quién pone las normas para los comerciantes en la vía pública. Esas son preguntas que vamos a estar discutiendo y que espero que puedan ser capaces de responder hasta este momento. Y esto sería todo por esta sesión. Gracias. Terminamos entonces la sesión 2 del módulo 1. Hasta pronto.